Hay cosas que podemos dar por sentado que sucederán todos los años. Siempre habrá una ola de calor que rompa récords. Siempre habrá alguna polémica absurda en redes sociales. Y Apple siempre anunciará un nuevo iPhone que apenas presenta mejoras con respecto al modelo del año anterior. Por esto, normalmente no me interesa qué anuncia Apple en sus eventos anuales, ya que generalmente los cambios que introducen son mínimos y casi siempre solo son cosas, más refinadas eso sí, que ya ha introducido la competencia. Pero este año sí hubo algo que me sorprendió, como lo es la capacidad del iPhone 15 Pro de no solo correr juegos más potentes, sino directamente títulos de consolas y PC actuales como Resident Evil 4 Remake o el futuro Assassin's Creed Mirage, por lo que hoy les hablaré del por qué siento que esto puede tener un enorme impacto en el futuro de los juegos móviles. Antes de comenzar, te invito a que me sigas en YouTube o en mis redes sociales, hagas clic en me gusta o dejes algún comentario, ya que me ayudarías a que crezca el canal y a llegar a más personas. De las muchas cosas que Apple anunció para su nuevo iPhone 15, la primera y más importante es el nuevo procesador A17 Pro exclusivo de los iPhone 15 Pro y Pro Max que, aunque a simple vista es similar a los A16 Bionic de los iPhone 14 Pro y iPhone 15 estándar, incluye una serie de mejoras que, resumiendo bastante, le permiten tener, de acuerdo a Apple, una CPU 10% más rápida que su antecesora y una GPU, la parte encargada de los gráficos, 20% más rápida. Aunque esto le permitirá a los nuevos iPhone hacer muchas cosas que antes no podían, en lo que le importa a este canal y siempre dentro de la teoría afirmada por Apple, los iPhone 15 Pro y Pro Max tendrían el potencial de mover videojuegos a una tasa promedio de 30 cuadros por segundo con Ray Tracing, siendo esto suficiente para poder mover juegos como Resident Evil Village, Resident Evil 4 Remake, Death Stranding o Assassin's Creed Mirage, que son los primeros grandes títulos que llegarán en los próximos meses. Claramente la innovación no está en que ahora haya videojuegos en smartphone, ya que estos llevan décadas disponibles para los usuarios. Por ejemplo, el Hagenook MT2000, considerado como el primer teléfono celular con videojuego incluido, tenía una versión de Tetris integrada en 1994, y para 1997, el más famoso e indestructible Nokia 6610 tuvo el ya clásico juego de Snake. Varios años después, con la llegada del iPhone y Android y sus respectivas App Store y Google Play, los juegos evolucionaron a títulos relativamente más complejos, como Angry Bird, Candy Crush o Flappy Bird, por mencionar solo los más famosos. Pero aunque en años recientes, juegos como Pokémon Go, Call of Duty Mobile o la llegada de ports de títulos de consola como GTA San Andreas o verdaderos éxitos masivos como Genshin Impact han demostrado la capacidad de los smartphones actuales para correr juegos más complejos, la realidad es que, hasta ahora, siempre han ofrecido experiencias más limitadas con respecto a los juegos hechos en específico para consolas y computadoras. Esto sucede, primero, porque el mercado de móviles se ha centrado en juegos casuales para el público general, que prefiere un juego de rompecabezas o de cartas antes que jugar a Starfield o a Cyberpunk 2077. Y segundo, y tal vez más importante, porque los teléfonos celulares históricamente no han tenido la potencia para cosas más complejas a precios razonables. Recordemos que el objetivo central de un teléfono celular es, precisamente, ser un teléfono que pueda ser usado en una sola mano y quepa en el bolsillo, lo que no dejaba mucho espacio para la potencia necesaria para correr un juego al mismo nivel que en computadora o consola, lo que forzaba a estos juegos a ser sencillos y de poca exigencia, especialmente de batería, o en el mejor de los casos, ports de títulos tan viejos que, a esas alturas, hasta un celular podía moverlos. Y aunque los smartphones actuales han mejorado mucho en este sentido, hasta hace poco,
poder jugar juegos del tamaño y exigencia de Resident Evil 4 Remake requería de un aparato específico para jugar videojuegos, como una consola portátil, tal como el Nintendo Switch. Ya sé que no tiene potencia para este juego, pero esto solo es un ejemplo y no es que haya más consolas portátiles. O la actual moda de computadoras en forma de consolas portátiles, como el Steam Deck o la Asus ROG Ally. En estos casos, a excepción del Nintendo Switch, tenemos portátiles que nos dan experiencias similares a las consolas y computadoras de sobremesa, pero con exigencias de procesamiento, refrigeración y batería que les llevan a ser aparatos que, aunque pequeños y portátiles, siguen siendo más grandes que el smartphone promedio, a lo que se añade que, aunque teóricamente son computadoras a los que puedes instalarle Windows, es poco probable que puedas hacer algo con estos aparatos más allá de jugar. Y aún así, tienen limitaciones comparadas con una consola o computadoras de sobremesa. Por esto es que la promesa del iPhone 15 con sus juegos me impresiona tanto. Sé que algunos dirán que ya hay juegos importantes disponibles en iPhone, como el ya mencionado Call of Duty Mobile o Final Fantasy VII Ever Crisis, pero solo hay que compararlo con sus contrapartes de consolas para ver sus limitaciones. Por ejemplo, Call of Duty Mobile, aunque impresionante para un dispositivo móvil e innegablemente divertido, tiene mapas más pequeños y gráficos menos detallados que Call of Duty Modern Warfare 2, el actual juego de la saga al momento de hacer este video, mientras que Final Fantasy VII Ever Crisis, aunque tiene unos modelados de personajes como Cloud, Barret o Tifa virtualmente idénticos a los de Final Fantasy VII Remake, estos solo se pueden ver en las batallas, que son por turnos, en escenarios cerrados que no puedes explorar y con varios elementos automatizados, siendo la exploración del resto del juego con gráficos caricaturizados que no requieren mucha potencia gráfica. También tenemos experiencias originales para esta plataforma como Fantasian, que, creado por Hironobu Sakaguchi, creador de Final Fantasy, usa maquetas hechas en la vida real para crear los fondos del juego, logrando así darnos una experiencia similar a cómo se jugaban los Final Fantasy de PlayStation 1 con fondos pre-renderizados y gráficos sencillos. Esto nos muestra que, aunque la brecha entre smartphone y consolas computadoras de sobremesa se ha reducido en años recientes, la realidad es que dicha brecha sigue presente, haciendo que los juegos de smartphone, por muy avanzados y originales que estos sean, se sigan sintiendo, en muchos casos, como versiones inferiores de sus contrapartes de consola, estando limitados en sus gráficos y contenido por las capacidades del iPhone Android de turno. En cambio, Apple promete que su iPhone 15 Pro y Pro Max finalmente romperá esa brecha, ya que no estamos hablando de que su smartphone reciba un spin-off como lo fue en su día Mass Effect Galaxy de 2009 o Assassin's Creed Identity de 2016, o ports de juegos de 2 o 3 generaciones de consolas atrás, como GTA San Andreas o Star Wars Knights of the Old Republic, sino títulos actuales de consola que, en algunos casos, tienen pocos meses de haber salido a la venta en PlayStation 5 y Xbox Series, o directamente saldrá a la par que en consolas. No sé ustedes, pero cuando veo que ahora un smartphone que cabe en un bolsillo podrá mover juegos con mapas ricos en detalle del tamaño de Death Stranding, una ciudad viva como la Bagdad de Assassin's Creed Mirage, o un juego gráficamente impactante como Resident Evil 4 Remake, no puedo sino estar sorprendido. Claro, para que esto funcione son varios los retos que la plataforma debe superar. El primero, y más importante, es el catálogo de juegos, ya que si algo nos enseñó el fracaso de Google Stadia, es que necesitas algo más que ports de otras consolas para tener éxito, por lo que iPhone necesitará tener más juegos, preferiblemente exclusivos, que aprovechen el potencial de esta plataforma y que no se limiten a hacer copia y pega de cosas que ya se hacen, y probablemente mejor, en consolas. En su ventaja, Apple nunca ha pretendido convertir al iPhone en una consola, ni una alternativa a estas como sí pretendió Google Stadia. Solo busca dar las herramientas para que los desarrolladores y usuarios hagan sus cosas.
por lo que tiene una visión a largo plazo mucho más sostenible y realista que la que tuvo Google. En segundo lugar, está el precio de los juegos. No olvidemos que los smartphones son plataformas que han desarrollado su propio modelo de negocios, con juegos gratuitos, con publicidad, microtransacciones, pases de temporada y, en el peor de los casos, precios que oscilan entre los 2 a 10 dólares, siendo raros los juegos que superen estos precios, como Square Enix y sus juegos de entre 15 a 30 dólares. Los juegos de consola, en cambio, son títulos de alto presupuesto con precios que oscilan entre los 60 a 80 dólares, al menos en sus fechas de lanzamiento. Y dado que las desarrolladoras no devaluarán el precio de un juego que pretende ser idéntico a sus versiones de consola, deberán acostumbrar al público de smartphone a pagar más dinero por sus juegos, por no decir pagar en primer lugar. Por ejemplo, Capcom ya confirmó que Resident Evil 4 Remake saldrá a 60 dólares en iPhone, y es casi seguro que el resto de desarrolladoras tomarán la misma decisión. En tercer lugar, tenemos el precio del mismo iPhone. Al menos en Estados Unidos, un iPhone 15 Pro de 128 GB cuesta $1,000, mientras que el iPhone 15 Pro Max de 256 GB cuesta $1,200. Precios muy superiores a lo que el usuario de consola está acostumbrado a pagar y más similar a lo que cuesta una PC. Para muchos jugadores, yo incluido, este precio se hace muy elevado, más cuando habrá que comprar un control separado, porque ni loco juego Resident Evil 4 o Assassin's Creed Mirage con pantalla táctil, y más aún cuando vemos que una consola más barata o una PC al mismo precio hace lo mismo y mejor. Pero recordemos que estos smartphones no se hacen solo para jugar, sino que son computadoras de bolsillo que pueden hacer de todo y que más de uno usará su potencia en bruto para muchas otras cosas, siendo el jugar solo un extra más de sus capacidades. Por ejemplo, una consola de $1,000 es muy cara si solo sirve para jugar, pero una computadora de $1,000 que podrás usar para jugar, trabajar o ver películas está a un excelente precio, siendo este el caso de los iPhone. Además, en mercados como el de Estados Unidos, acceder a un iPhone no es tan complicado como puede ser en América Latina, ya que hay planes de crédito que permiten pagar a plazos mensuales estos teléfonos, lo que a la larga facilita su acceso entre el público. Pero ante estos retos, no hay que olvidar una clara ventaja que Apple siempre ha tenido sobre su competencia: ser una plataforma cerrada. Estoy seguro que en los comentarios más de uno mencionará que ya existen smartphones que hacen lo que promete el iPhone 15 desde hace rato y mejor, y tienen razón, pero estos teléfonos tienen la desventaja de funcionar en Android. No pretendo decir que el Android sea un mal sistema operativo, todo lo contrario, pero es uno que puede y debe funcionar desde un humilde celular de $100 hasta en monstruos más potentes de $1,000 o más, habiendo una gama casi infinita de configuraciones que pueden tener estos dispositivos, lo que hace difícil poder crear un juego demandante, ya que tiene que poder funcionar en una variedad de teléfonos con distintas especificaciones. iPhone, en cambio, al ser una plataforma cerrada, permite a los desarrolladores saber qué tiene y cómo funciona cada iPhone en el mercado, haciendo más sencillo el desarrollo y facilitando que se use al máximo sus capacidades. En ese sentido, podríamos decir que el iPhone sería similar a las consolas, que también son plataformas cerradas con especificaciones idénticas en todos sus modelos, y Android sería como Windows, un sistema operativo que puede funcionar en infinitas combinaciones de computadoras. Con todo esto, no pretendo decir que el iPhone 15 Pro es el futuro del juego portátil, ya que todavía falta por ver cómo corren en la vida real estos juegos, fuera de los trailers y grandes promesas de Apple, ya que yo doy por sentado que alguna limitación tendrán, más considerando los rumores de fallas técnicas que tiene el dispositivo. La única duda es cuáles y qué tan importantes. Pero negar que esta noticia tiene un enorme potencial es cerrarse a la idea de que los únicos juegos reales son los de PlayStation, Xbox, Nintendo y PC,
ya que el iPhone 15 puede ser el inicio de una era donde los juegos de smartphone finalmente estén a la par de los juegos de consolas tradicionales, así como un atisbo de lo que una consola específica de videojuegos podrá lograr en el futuro cercano con una tecnología similar. ¿Se imaginan una Steam Deck 2 o un Nintendo Switch 2 usando esta tecnología? Además, a diferencia de Google Stadia, que fracasó por expectativas irreales y una visión cortoplacista, Apple ha demostrado tener la paciencia y, más importante aún, el dinero para una visión a largo plazo mucho más realista, que no pretende dominar de golpe el sector móvil, sino entrar poco a poco, dándoles a los desarrolladores unos iPhone que ya no estén tan limitados en potencia y batería como en el pasado. En definitiva, lo que más me emociona del iPhone 15 no es tanto que yo pueda jugar a títulos como Resident Evil 4 Remake, ya que un juego de consolas lo jugaré en consolas, sino que lo veo como una demostración del futuro, de uno donde los smartphones tengan juegos móviles originales que pueden competir por completo en calidad y contenido con los grandes títulos de consola y computadora, siendo este probablemente el mayor avance que he visto en videojuegos desde que Nintendo creó el Switch como una consola híbrida. Solo el futuro nos dirá qué tan lejos podrá llevar Apple y los desarrolladores esta tecnología. Muchas gracias por ver el video. Si te gustó, te invito a que visites mi canal donde analizo juegos, películas y series, así como a dejar tu comentario, ya que me gustaría mucho saber tu opinión de este tema. Agradeciendo todo tu apoyo, te deseo un buen día. Hasta pronto.